Dios les bendiga a todos, bienvenidos una vez más a su programa Voz Juvenil. El día de hoy con un tema muy especial y un invitado muy de la casa, no tan especial, no mentiras, muy especial, y hoy vamos a va a compartir sus conocimientos aquí con nosotros. Hermano Jonathan, Dios le bendiga, cuéntenos cuál es el tema y cuál es nuestro invitado del día de hoy. Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios te bendiga, hermana Magis. Y sí, hoy tenemos un invitado de la casa y va a compartir sus conocimientos el día de hoy, ya que el tema se trata de el perdón y hay muchas maneras de verlo. Así que hoy nuestro hermano, que es psicólogo, así que yo creo que la mayoría ya sabe cuál es el invitado, nos va a hablar de este tema. Así que Dios le bendiga, hermano Iván, hoy como invitado. Amén, amén, hermano Jonathan, hermana Magis, gracias por la bienvenida. En algún momento en uno de nuestros programas alguien nos escribía que quería que nosotros fuésemos los entrevistados y bueno, hoy arrancamos conmigo. Ya tendremos también a nuestro hermano Jonathan contándonos acerca de también algún tema muy especial. Y hoy, bueno, vamos a hablar del perdón. Como ustedes saben, yo soy profesional en psicología y pues la idea es que podamos ver a través también de la palabra de Dios este tema tan importante para nuestras familias. Acabamos de salir de una semana de familia y qué bueno es que podamos ejercer esta bonita oportunidad para estar liberados. Bueno, más adelantico lo vamos a ir charlando. Gracias a todos los que se conectan con nosotros. Y bueno, no soy presentador, así que no hablo nada más. Muchas gracias a ustedes por la presentación. Me siento halagado. Este puesto es un poquito más nervioso que ser presentador. Entonces, pues nada, continúen, mis hermanos. Hermano Iván, bueno, bienvenido al doctor de la casa. Y qué bonito que esté con nosotros preparándonos para este tema tan especial que seguramente en algún momento todos hemos llegado a necesitar, como lo es el perdón. Y bueno, vamos a comenzar nuestro programa como es habitual con nuestro bloque musical, así que los dejo con el bloque musical y seguido con Me Gusta. Que volverás y que nos llevarás a tu mansión de luz, donde ya no habrá más ni llanto ni dolor, solo habrá gozo, paz y amor sin fin. Mi carrera hasta el final terminar y en santidad mi vida solo para ti guardar. Quiero habitar en tu presencia y que me llenes más y más, y mi anhelo, mi Jesús, es tu rostro contemplar. A pensar en lo hermoso que será cuando yo vea tu gloria, solo pienso en adorar y levanto a ti mis manos y digo: santo eres Jesús, tu siervo espera por ti. Qué hermoso será cuando estemos allá a los pies del Salvador, dándole gloria a Él. Cantaremos una canción diciendo: santo, santo eres, Señor. Nuestro canto se unirá de los ángeles, cantaremos esta canción que sea un perfume a tus pies. Oh, te adoramos, Dios. Mi iglesia espera, mi Señor.
Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a Meme Gusta, un espacio para divertirnos. El día de hoy les traigo 3 memes que seguro les sacarán una sonrisa. Así que comencemos con el primer meme. No correr dentro del auditorio. Hermanos, por favor, evitemos un accidente. Por favor, con mucho cuidado, hermanos, el ingreso. Seguir las indicaciones del equipo de logística si son tan amables. Muchas gracias. Yo no sé dónde va a suceder o sucederá esto, porque ni Pug la victoria jamás. Así que yo invito a todos los entes de control, pueden ir a mirar porque nosotros somos muy juiciosos, emocionados por ir a la iglesia. Nunca, eso no pasa aquí, eso pasa en el país de nunca jamás. Y vamos con el segundo meme. Dios les bendiga. Ya estoy transmitiendo. Pero ¿por qué no hagas así? No hagas así. No, Mami, ya estoy en vivo. Mentiroso. Sí, estoy en vivo, si que nadie ha visto. No se ha conectado nadie todavía. ¿Serio? Gloria a Dios. Y esto pasa cuando la esposa quiere ser mejoradora y termina dañando la transmisión y, como decimos nosotros aquí en Bogotá, boleteándose un poco. Pero eso nos ha pasado a todos. Bueno, no a todos, algunos, y ella dio papaya. Tercer meme. ¡La mascarilla! ¡No! ¡Por encima de la nariz! ¡Ya te lo he dicho! ¡Y cuida de tu hermana, Tamara! ¡Tamara! ¡Tamara, que no te acerca a la niña! ¡Niña, hija! ¡Échate para el lado! ¡No, tan cerquita! ¡No, no le des beso! ¡Tamara, por favor, maestra! ¡Por favor, maestra! ¡Este niño está en la casa! ¡Niño! ¡Manito! ¡Sumito a la niña, no! ¡Sumito a la niña! ¡No! ¡Ya no hay que compartir, hijo! ¡Olvídate de todo lo que te he dicho! ¡Que no compartas con nadie! ¡Lava las manos! ¡Con eje! ¡La mascarilla! ¡Tamara! Y ya veo a más de una mamá, sobre todo en la clase 3 a 5, pegada en la puerta haciendo estas mismas recomendaciones para que nuestros hijos no se quiten el tapabocas. ¿Cuántas científicas? Levanten la mano y entre esas yo. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros y nos veremos hoy en 8 con más memes. Bueno, qué bendición es seguir glorificando a nuestro Señor Jesucristo, aunque este programa se trata de divertirnos, de reír un poco, pero siempre la prioridad es alabar y glorificar al Señor Jesucristo. Y también esta sección de Me Gusta, que ustedes siempre son fan número 1, no se les olvide porfa en estos momentos empezar a compartir el link, empezar a comentar. Con eso vamos a llegar a muchas personas, incluso, no sé, amigos o familiares de ustedes que no saben y van a empezar a escuchar la palabra del Señor. Pero vamos con el tema y con nuestro invitado de la casa, hermano Iván, que es el especial el día de hoy. O sea, el invitado especial, no me vayan a malinterpretar. ya vi risas por ahí escribiendo en los comentarios. Hermano, háblenos de qué manera podríamos ver el tema del perdón. ¿Cuáles son como esas diferentes ramas que podría llegar a tener? Bueno, el perdón es un tema amplio. Definitivamente es un tema en el que emergen muchas cosas del ámbito personal, familiar, incluso laboral, porque todos de alguna u otra manera nos hemos llegado a sentir ofendidos. Y el perdón entonces nace allí, como para reparar esa conexión que ha sido rota, ¿no? Antes de entrar un poquito en detalle, yo quisiera mencionar que pudiésemos dividir el perdón en dos tipos fundamentalmente. El primero es un perdón vertical, es decir, de Dios hacia nosotros. Dios nos perdona a nosotros y Él es superior, ¿no? Todos lo tenemos muy claro. Y el segundo es horizontal. Yo perdono a mi prójimo. Yo perdono a la persona con la que convivo, al compañero de trabajo, a la persona que me encuentro en el bus, bueno, existimos. Sin embargo, el ser humano es muy dado a ser vengativo, ¿no? Como la frase, el que me la hace me la paga, ojo por ojo, diente por diente, y si él me hace una, yo le hago una peor, y es que vas a ver con quién soy yo. Generalmente los seres humanos tendemos a ser así, y bueno, allí es donde deben hacer el perdón. ¿Por qué? Porque está demostrado
que las cosas que no elaboramos a nivel de salud mental, por ejemplo, una ruptura amorosa, un abandono, una ofensa, esas cosas que no perdonamos van debilitando nuestra salud física, obviamente la salud mental, y van ocasionando problemas mayores a largo plazo. Entonces, qué bueno es que esos problemitas que nosotros vayamos encontrando sobre los cuales debemos perdonar, hay que cortarlos. Sí, nos merecemos nuestro tiempito. A veces decimos, déjeme mientras yo lo pienso, proceso esto que me está pasando, esto que usted me hizo, esto que me ofendió. Es necesario que lo procesemos, pero perdonar, hay que soltarlo, porque si no lo soltamos, pues vamos a cargar cosas que nos van a hacer daño más adelante. Amén, amén, hermano, tiene toda la razón y todo el sentido de la palabra. Y la palabra lo dice, o sea, que no nos acostemos, que no nos vayamos a dormir sin nosotros irnos cargado como con ese rencor, con ese resentimiento, y sobre todo, por ejemplo, aquí los que somos casados, con las parejas. Y también ya que está nuestra hermana Magis ahí, a veces, y las hermanas nos escribirán también, a veces como que las mujeres se guardan más ese tipo de cosas que los hombres. Hay situaciones que pasan, ahí veo la hermana Magis que me hace caras, hay situaciones que pasan y para los hombres es como muy normal, mientras que las mujeres sí, a veces se molestan con eso y uno como que a veces ni saben. Y ese tipo de cosas es también saberlas manejar, ¿no? Bueno, vamos a darle la palabra a nuestra hermana Magis y a ver qué dice según ese pensamiento que yo he visto o que tengo. Bueno, es difícil porque a veces unas mujeres pueden llegar a ser un poquito más sensibles y más susceptibles frente a diferentes circunstancias que otras. Y nosotras intentemos de pronto a callar y no a exteriorizar, sino es al nada, al famoso nada que hay en redes sociales, que tienes nada y por dentro tenemos un montón de cosas. Pero es ahí donde hay que exteriorizar y decir las cosas obviamente con mucho respeto, pero dar a entender nuestro punto de vista, no solo con la pareja, sino con las situaciones que se presenten. Oye, no estoy de acuerdo con esto y bueno, me ofendiste o si te ofendí, porque también está el perdón, el perdonar, pero también está el pedir perdón. O sea, son dos cosas que considero yo que no es fácil decir, oye, la embarré, perdóname, y más cuando una persona es orgullosa, independientemente si es hombre o es mujer. Pero yo tengo una pregunta para nuestro doctor, el hermano doctor, y es que, ¿qué connotación tiene el no perdonar a nivel espiritual? Porque es que a veces metemos mucha psicología a la situación y sí, es importante, pero si tú no perdonas, ¿qué pasa espiritualmente frente a eso? A que tú tengas un resentimiento, ¿algo pasa con nuestra alma o simplemente son secuelas físicas? Amén, es curioso porque la palabra de Dios incluso menciona airados, pero no pequéis. Es decir, que todos podemos sentir emociones porque son naturales las emociones como la ira, el llanto, la felicidad, la tristeza, son naturales. Pero nosotros como hijos de Dios debemos gobernar sobre ellas, de tal manera que esas cosas no nos dominen y no nos generen cosas que a largo plazo o incluso a corto plazo nos puedan dañar nuestra vida espiritual. Bueno, pero con respecto a lo que dice la hermana Magis, nuestra vida espiritual sí se daña, sí se perjudica cuando nosotros no perdonamos, cuando tenemos rencillas en el corazón. Es como si tuviésemos cosas que nos pesan para seguir al Señor Jesús, pero la seguimos cargando. Entonces cargamos con ese dolor, con ese resentimiento, con ese odio, que son sentimientos que no deben estar en un cristiano. Y si quisiera un poquito más adelante que lo fuésemos como mirando un poquito más a fondo. Entonces, el tema de hoy ha estado súper interesante, hermanos. Porfa, empiecen a poner todas sus preguntas aquí, ya que a lo largo las podemos ir resolviendo a lo largo de otros programas con especialistas como nuestro hermano Iván o muchos otros que hay aquí en la congregación. Así que vamos a nuestra sección de Creativamente. Dios les bendiga, mis amados hermanos. En este día los saludo en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a realizar una hermosa manualidad llamada Estrella Ninja Transformable. Para la realización vamos a necesitar hojitas de papel origami
de motivos o sencillamente un solo tono, o si no contamos con ninguna de las dos, lo podemos hacer con hojitas blancas del tamaño que deseemos, siempre y cuando sea cuadrados. Vamos a partir o a doblar nuestra hoja por la mitad haciendo un triángulo. Luego abrimos nuestra hoja y hacemos un doblez igual hacia el otro lado de nuestra hoja. Lo vamos a delinear muy bien para que estos dobleces nos sirvan para nuestro paso a paso. Luego vamos a doblarlo nuevamente por la mitad, pero esta vez formando un rectángulo. Abrimos nuestra hojita y vamos a doblarla igualmente hacia el otro lado. Abrimos nuestra hojita y nos va a quedar como si tuviéramos un asterisco en la hoja. Bueno, vamos a tomar de una puntica y la vamos a llevar hacia el centro de nuestro doblez. Bien, y nos va a quedar como si fuéramos hecho una casita. Luego cogemos y lo doblamos por la mitad, dejando nuestros dobleces hacia adentro, la parte de adentro, y la tomamos de la punta y doblamos hacia adentro la colita y doblamos ese triangulito hacia la parte de adentro y nos va a quedar como si tuviera dos paticas o una colita de pescadito. Así vamos a hacer 8 igualitas. Ya teniendo nuestras 8 piezas, vamos a empezar a unir nuestra estrella. Bueno, tomamos una figurita por la puntica, abrimos las dos paticas y metemos la otra piecita por la misma puntica, dejando siempre libres las dos colitas o las dos patitas. Cogemos una de las punticas y la doblamos hacia adentro como para darle seguridad a la piecita. Doblamos las dos punticas hacia adentro y ya nos va quedando nuestra primera partecita, y volvemos a hacer el mismo doblecito de las punticas hacia adentro y así vamos asegurando nuestra estrella. Ahí vemos ya terminada nuestra estrellita y ya tenemos previamente una realizada. Esta la hicimos con el fruto del Espíritu Santo y en la parte inferior colocamos varios versículos de la palabra del Señor y lo decoramos. Esta sería nuestra manualidad del día de hoy. Espero les haya gustado y la realicen en casa. Queda muy bonita, como para un detalle quedaría muy bonito. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios los guarde. Hasta una próxima. Muchas gracias a nuestra hermana Marcela Maya por aceptar la invitación y ser la creativa invitada del día de hoy. Y bueno, continuando con nuestro tema, yo tengo una pregunta muy interesante que hacerle a nuestro invitado del día de hoy. No sé cómo si decirle hermano Iván o doctor, por ejemplo en doctor hoy que hoy saque el título ahí, ese de 5 años de sufrimiento, iba a ser el doctor. Entonces, psicólogo Iván, doctor Iván, bueno, yo puedo perdonar a alguien sin decirle a esa persona, te perdoné,
o es necesario buscar a la persona y decirle, mira, te perdoné, porque lo que yo tengo entendido como el perdón es recordar sin rencor. A veces pasan situaciones, uno perdona, pero no vuelve a ser el mismo, independientemente de la circunstancia que haya pasado, como no sé, una amistad, se rompe la amistad. Pero yo puedo decir, no, perdono, estoy recordando sin rencor, pero esa persona no lo sabe. ¿Es viable eso o es necesario hablar con la persona? Sí, es una pregunta que muchas personas se hacen, y más cuando tienen cosas que perdonar, ¿no? Hay cosas que son muy sencillitas, no sé, perdonar que me empujaron, me hicieron caer, perdonar que estábamos en una conversación y dijeron algo que como que me desagradaba. O también hay como dicen muchos, la patada duele, depende del burro que la pegue, porque hay cosas que si no lo hace X personas son muy sencillas, pero si lo hace Y persona puede ser la misma acción, son cosas que nos duelen mucho más. Esas situaciones pasan más en la pareja, lo entiendo yo así. Uno, si te hace un amigo o algo, pero si es la pareja, ahí directo al corazón. Pero dejemos que sea nuestro doctor el que nos diga si es necesario o no es necesario. Exacto, entonces pasa que depende de la circunstancia, depende de la ofensa, depende de la persona que hizo eso que me hizo daño. Entonces, todo esto para decir que el perdón es una medida individual. No, por eso yo no puedo decirle, no sé, por ejemplo, si mi hermano vivió una situación similar a la mía, compartimos los mismos escenarios, el mismo sentimiento, el mismo dolor, yo no le puedo decir, ¿usted por qué no ha perdonado si yo ya lo hice? No, porque la medida del perdón está en cada uno. Ahora, si para mí es necesario expresarle a esa persona que lo perdoné, bueno, hay que hacerlo. Pero si yo puedo perdonar sin necesidad de expresarlo a esa persona, porque, por ejemplo, hay ofensas que nos hacen y la otra persona ni por enterada, piensa que hablamos bien, que seguimos siendo amigos, que ni por enteradas esa persona se dio, que me ofendió, que hizo algo que me hizo daño. Entonces, puede que en ese caso simplemente sea necesario un proceso más bien interno, más individual, más personal, pero si la relación está rota, porque cuando hay una ofensa las relaciones se rompen, la idea del perdón es que esas relaciones se restituyan, por eso Dios nos perdonó, para que nuestra relación con Dios se restituyera. Eso es lo mismo en la medida de nosotros, entonces sí es necesario acercarse. Ahora, a veces nosotros, a veces usamos el perdón como una medida de yo soy mejor que usted, porque fui capaz de perdonarlo. ¿Sí me hago entender? Entonces, es necesario que nosotros nos libremos de todo eso. Yo perdono por mi bienestar espiritual, también perdono por el bienestar de esa persona, porque así como Dios me amó a mí, siendo tan pecador como soy, ¿cómo yo no voy a amar a esta persona si tal vez sea menos pecadora que yo, o si estamos en la misma condición? Entonces, nosotros como hijos de Dios, ¿cuánto más nosotros debemos perdonar de una manera sincera? Poder, lo que decía nuestra hermana Magis, recordar sin que eso nos genere dolor. A veces recordamos y decimos, uy, pero es que me causó tanto daño, señora, justicia, señor, quiero darle una pata, señor, no sé qué. No, hay que liberarnos de todo eso, porque eso arregla nuestra relación con Dios. Concuerdo mucho con lo que dice el hermano Iván, porque hace unos años en la adolescencia viví una situación y me acerqué a un hombre que me instruyó mucho en la palabra. El Señor utilizó mucho al hermano, y él me dijo que el perdón no es olvidarnos de las cosas, como si de la mente o del corazón desapareciera eso y ya no. Perdonar es recordar sin que haya dolor. Cuando uno se acuerda de esa situación o de esa incomodidad que alguien más le generó, y usted se acuerda de eso, pero en su corazón, o sea, como que ya no pasó nada, ahí es cuando podemos decir que realmente hemos perdonado, y eso me parece muy, muy importante. Bueno, de acuerdo a lo que dice el hermano Jonathan, me surge otra duda para nuestro doctor. Siento que hoy Iván va a soñar con el doctor acá, pero bueno, sí es un doctor, y qué bueno que esté con nosotros en esta hora compartiendo este tema tan especial. La pregunta es la siguiente: ¿qué paso o qué debe haber en la persona como primera fase, no sé cómo lo llamen ustedes, de decir yo quiero perdonar? Porque hay gente que dice quiero perdonar pero no puedo, es que me cuesta, es que yo intento, pero y como que está ese sentimiento ahí como de odio, de rencor, ese resentimiento.
¿Cuál debe ser el primer paso de decir, listo, ok, está a la disposición de querer perdonar, pero ¿qué debe hacer? Porque lo que dice ahorita el hermano Jonathan es recordar sin rencor, obviamente no se olvida el suceso que haya pasado. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Cuál es ese primer paso que debemos dar para empezar a ese camino, a perdonar ya, pues psicológicamente hablando? Bueno, es importante que cada uno de nosotros desarrolle procesos de autoconocimiento, porque en la medida en que nosotros hacemos eso, nos conocemos a nosotros mismos. Es un poco paradójico, ¿no? Que conocemos más a los otros que a mí mismo. Entonces soy capaz de mencionar 10.000 defectos del otro y una que otra cualidad, pero cuando me toca a mí me cuesta un poquito más. No sé qué tengo, no sé mis potencialidades. Entonces, qué importante es eso, porque en la medida que yo me conozco, entonces sé en qué medida me estoy viendo afectado, en qué medida estoy herido, en qué medida he podido soltar esa carga. Referente a un poco a lo que decía el hermano Jonathan, quisiera retomarlo, porque cuando nosotros perdonamos, pasamos por alto la ofensa, es decir, como si no hubiese pasado. Y cuando las personas realmente perdonan, es de esas historias que nosotros decimos, uy, le hizo tanto daño él a ella, o ella a él, o él a él, o ella a ella, y ahora son reamiguis. Después de eso, se perdonaron y afirmaron la relación, realmente se perdonaron. Es precisamente por eso, porque hay que ver esa situación como una catapulta de aprendizaje. Yo ahí puedo aprender y puedo entonces trascender esa situación. Y bueno, ya respondiendo un poquito la pregunta de la hermana Maggi, para nosotros, digamos que el primer paso de perdonar es separar el acto de la persona. Cuando yo aprendí eso dije, wow, súper, y eso nos cuesta. Voy a explicarlo un poquito y rápidamente porque sé que el tiempo es muy corto en el programa. Resulta que la persona como tal es valiosa. Ahora hablemos en el Evangelio. Por esa persona también se derramó sangre en la cruz. Por esa persona Dios también hizo un sacrificio. A esa persona Dios también la ama. A esa persona Dios también la quiere salvar. Esa persona también merece o tiene derecho a ser salva. Esa persona es valiosa. Pero su acto es reprochable. Nos dolió, nos hizo daño. Debemos separar. Cuando separamos esas dos cosas, yo soy capaz de pasar por alto la ofensa, porque la persona es valiosa para mí y para Dios. Bueno, qué tema tan interesante, y pienso que debemos guardar muy bien el tip que nos dio nuestro doctor el día de hoy, que es separar la persona de la situación o del acto que haya cometido, algo de pronto tal vez difícil, pero con la ayuda de Dios y con la ayuda de nosotros mismos, nuestra disposición es algo que se puede lograr. Este tema está muy interesante, seguramente ustedes quieren saber aún más, indagar más, de pronto tienen preguntas que hacer, pueden dejárnoslas en la caja de comentarios que nuestro doctor las estará mirando, pero vamos a seguir con una sección muy importante que es la base de nuestra iglesia, como lo es el evangelismo. Así que los dejo con el evangelista del día. Y el evangelista del día del programa de hoy tiene que ver con la importancia y los frutos que da el trabajo de misión juvenil aquí en la ciudad de Bogotá. Nuestro hermano Daniel Tapia y todo su equipo de trabajo realizaron un reporte de todo lo que se ha hecho y lo que se ha logrado ganando almas para Dios. Los dejo a continuación con este reporte. Dios les bendiga, mi nombre es Daniel Tapia, estoy sirviendo gracias al Señor Jesús en el área de Refam, en Misión Juvenil Bogotá. Bueno, les cuento que en esta virtualidad, hemos podido realizar ya varios refanes, yo creo que ya contado, mal contados, unos 25 refam y gracias a Dios han podido asistir varios amigos. Antes de la virtualidad estábamos realizando un refam en el que tuvimos nuestro primer bautismo del año pasado, y yo sé que si seguimos trabajando de la mano de Dios podremos ver más resultados. Gracias a Dios por esta virtualidad hemos podido hacer una invitación extensiva a todos los amigos de todas las universidades. Igual cabe aclarar que los que entran a Refam son los amigos que muestran interés, los que quieren saber un poco más de la palabra de Dios, los que quieren de pronto conocer un poco más sobre Jesús. Entonces se hace la invitación extensiva a todas las universidades, y los amigos que han entrado ya es gente que sabe que vamos a hablar de la palabra de Dios. Esto nos ha permitido
que la invitación sea más extensiva. De pronto esto en la presencialidad era un poquito más difícil porque es más difícil invitar a los amigos para que vayan a un solo lugar. A cambio, con un clic pueden entrar a la reunión. Gracias al Señor Jesús estábamos teniendo 3 espacios de Refam, uno en la Jorge Tadeo Lozano, uno que es el Refam organizado por la Universidad Nacional a nivel general, y el otro que se abrió hace una semana exactamente en la Universidad de La Salle. Esto se hace con el propósito de que los amigos tengan disponibilidad varios horarios y ellos puedan, de pronto si no pueden un día, puedan el otro y puedan pues recibir palabra de Dios. Han habido varios amigos que están constantemente entrando, varios amigos que también han entrado a escuchar la palabra de Dios, pero yo les imploro, les ruego sus oraciones, mis hermanos, pues a veces es de pronto un poco complicado hacer una invitación para hablar de doctrina a varios amigos. Pues la idea es que pasen de los talleres, de los devocionales en cada colectivo de cada universidad a la Refam, a escuchar doctrina, de doctrina asistir a la iglesia y pues al bautismo. Y de pronto este proceso a veces es un poco complicado. Yo sé que usted lo conoce, yo sé que usted también lo ha vivido, pero yo le ruego sus oraciones, mis hermanos. La idea es que todos estos amigos que entren a la Refam empiecen a asistir a la iglesia y ellos tomen la decisión de bautizarse. Gracias a Dios hemos tenido al menos 15 amigos que han entrado a las diferentes Refanes y algunos amigos que están constantemente. Y yo sé que la palabra de Dios no es en vano y lo que se les ha hablado empezará a germinar, a crear raíz en su corazón. Y esa palabra, la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que mi hermano, si usted quiere ser parte de la Refam de Misión Juvenil, no dude de pronto en escribir en WhatsApp, en Facebook o en Instagram, en nuestras redes sociales, para poder participar. Haga la invitación. Si usted tiene amigos en el colegio, si usted tiene amigos en la universidad y de pronto le hace muchas preguntas de la Biblia, usted ya le dijo que usted es cristiano y de pronto le ha hecho preguntas que usted queda como, invítelo a la Refam. Allá podremos resolver sus dudas. Siempre hay conferencistas, pastores invitados dispuestos a hablar de la palabra de Dios. De pronto usted está estudiando en una universidad, en un colegio, en su trabajo y le es difícil de pronto hablarle directamente de Dios. Es más fácil de pronto hacer una invitación. Y yo lo invito a que invite a esos amigos a la Refam. Y no siendo más, mis hermanos, les sigo rogando sus oraciones para que todos estos amigos que lleguen a la Refam puedan conocer más de la palabra de Dios. Les recuerdo, los viernes a las 5 de la tarde y los sábados a las 4 de la tarde en nuestros horarios para el que pueda. Si de pronto a alguien no le sirve este horario, estamos dispuestos a saber qué horario le sirve para poder realizar otro grupo, y la idea es que más amigos puedan escuchar la palabra de Dios. Mis hermanos, no siendo más, que el Señor Jesús les bendiga. Bueno, qué bendición, y como dijo nuestra hermana Magis, lo más importante en la iglesia del Señor, o la base fundamental, es el evangelismo. Así que qué bonito ver estas maneras de evangelizar, y todas las que hemos visto a lo largo del programa. Usted, si es la primera vez que ve este programa, vaya directamente al canal de YouTube y va a ver todos los programas que hemos realizado, y sé que ellos van a aprender un montón. Pero bueno, ya para ir concluyendo, el hermano Iván desde el principio nos hablaba que habían 2 tipos de perdón, por así de llamarlos, uno vertical y otro horizontal. Me gustaría que nos hablara un poquitico más de estos 2 tipos de perdón. Sí, hermano Jonathan, como les decía al principio, el perdón vertical es ese que se da entre Dios y nosotros para restaurar esa relación que estaba dañada por el pecado. Y bueno, nosotros conocemos la obra que el Señor Jesús hizo para que esa relación se restituyera. Y también está el perdón horizontal, que es de persona a persona, entre nosotros como seres humanos. Y inclusive yo quisiera añadir un tercero, no tiene título, pero quisiera decirse como, quisiera que lo nombráramos hoy como el perdón de uno mismo. A veces uno no se perdona a sí mismo por sus errores, por sus acciones,
por su forma de ser, bueno, X y Y circunstancia. Y a veces nuestras rencillas son con nosotros mismos. Odiamos lo que somos, odiamos lo que pensamos, odiamos, y qué bueno es que podemos reconciliarnos con nosotros. Porque cuando uno se perdona a sí mismo, se reconcilia consigo mismo, uno también está dándole viabilidad o está mostrando con mayor claridad esa obra que Dios hizo por nosotros. Esto me parece muy importante lo que el hermano Iván está diciendo, y qué pena lo interrumpo, porque, y lo hemos escuchado de diferentes predicadores, pastores principalmente, que en muchos casos el Señor ha perdonado infinidad de pecados que nosotros hemos cometido incluso en el pasado, pero nosotros le seguimos dando y dando vueltas a eso y dando vueltas, o sea, como recordando ese tipo de cosas, cuando el Señor eso ya lo desechó y lo echó al fondo de la mar. Es verdad, a veces nosotros suena mal, pero quisiera plantearlo de esta manera porque así es un poquito más crudo. Nos creemos mayor que Dios. Y decimos, o sea, podríamos decir, si Dios me perdonó a mí, ¿quién soy yo para seguirme acusando? ¿Quién es el otro para seguirme acusando? Si Dios limpió a alguien que me hizo a mí daño, ¿quién soy yo para seguirle acusando? Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos entender que el perdón, y esta es una clave súper importante, la acción de perdonar se origina en Dios. Es decir, que quienes no conocen a Dios no saben perdonar. Conviven. Y nosotros vemos muchos casos así. Las personas conviven con eso que les dolió. Entonces, las parejas volvieron después de una infidelidad, pero cada vez que pueden se restriegan lo que pasó. Es que usted me hizo esto y entonces la próxima vez usted va a volverlo a hacer y nada, no sé qué. Eso es porque la relación no se ha restablecido, porque no ha habido un verdadero perdón. Porque cada vez que emerge el recuerdo de esa acción que nos causó dolor, también llega el dolor, también llega esa sensación de rabia, de frustración, entonces la confianza no se recupera. Entonces allí es necesario entender que para nosotros perdonar debemos meternos en Dios, no hay de otra. Orar, por ejemplo, facilita el perdón, lo potencializa. Cuando nosotros tenemos una relación continua con el Señor, entendemos que así como Dios nos perdonó a nosotros, nosotros también debemos hacerlo a nosotros. De hecho, hay un versículo que dice, perdónanos, Señor, así como nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Es precisamente por eso. Y es necesario que nosotros entendamos que la base del horizontal, es decir, de mi perdón hacia otro, es lo vertical. Cuando nosotros vamos a construir un edificio, primero construimos las vigas, las columnas. No echamos primero las paredes y las ventanas y la cocina y después así las columnas. No, primero lo vertical. Y así es con Dios. Debemos estar conectados con Él para que de esa medida podamos perdonar y podamos permitirnos a nosotros pasar por ese proceso. Es un proceso que duele, es un proceso que cuesta, porque nosotros tendemos a autovictimizarnos. A mí me hicieron, esto me dolió, esto me hizo, y es que lo llevo aquí en el alma y no lo voy a poder olvidar. Nos revictimizamos todo el tiempo, impidiéndonos ver la obra que Dios hace. Cuando soltamos esas cargas, decimos, aquí solté esto, ya no más. Es allí donde aparece el poder de Dios y nos ayuda a perdonar, a librarnos cargas. Por eso, de hecho, Dios está interesado en que nosotros perdonemos, porque eso no solamente restablece nuestras relaciones personales, sino que previene en salud mental. Previene que nosotros nos dé ansiedad, nos dé depresión, bueno, tantas cosas que nos pueden dar. Y es importante que como hijos de Dios entendamos que debemos irnos a Él, irnos a la palabra, a lo que Dios nos enseña para poder hallar el perdón. Porque el perdón, quisiera terminar con esto, el perdón es el medio que permite reparar lo que está roto. ¿Qué está roto en tu casa? Una relación, está rota una comunión con tus padres, con tu pareja, con tus hijos, con el tío que no ves hace mucho tiempo, con el primo de hace tantos años. Bueno, restablece esa relación. A veces, bueno, y esto es también paradójico, el Señor Jesús, nuestro Dios, era el ofendido, ¿no? Claro, porque nosotros fuimos los que pecamos.
pero fue Dios mismo quien se acercó al hombre. Es decir, el ofendido se acercó. Bueno, y este es un tip para los padres que quieren enseñarles a sus hijos buenas dinámicas, que perdonen, que puedan fortalecer sus relaciones personales para cuando crezcan. Cuando los padres se ofenden unos a otros, así, si el padre se siente ofendidísimo por lo que hizo la madre, bueno, acérquese, restablezca la relación. Si debe pedir perdón, reconozca su falta, pida perdón. A veces pasa lo que decía el hermano Jonathan. No queremos mostrarnos débiles, entonces no contamos cuando estamos heridos, cuando lo que el otro hizo me dolió, cuando lo que el otro hizo me hizo daño. Entonces qué bueno es acercarnos, así como lo hizo Jesús. El ofendido se acercó al ofensor para perdonar. Y qué bueno es que nosotros lo hagamos también de esa manera. Bueno, claramente el perdón es algo importante, no solo para la salud emocional, la salud física, sino una salud espiritual, que pienso yo que es lo más importante. A veces de pronto cuando tenemos rencor o guardamos rencor por mucho tiempo corremos el riesgo y pienso yo de que el Señor venga y nos quedemos porque tenemos esa rencilla ahí y que es tan grande para nosotros llegar a perder la salvación, algo que es tan valioso. Pienso que absolutamente nada vale la pena. Si tenemos que perdonar, por más grande que sea la ofensa, piensa en que la salvación es mucho más grande que esa ofensa que tú consideras que es imperdonable. Sí, como decía el hermano Iván, a veces no es fácil decir, oye, te perdoné, bueno, qué sé yo, pero nosotros aquí, en el corazón, en la mente, en nuestra alma, estar limpios, recordar sin rencor y para estar preparados para el día que el Señor venga. O hermano Jonathan, ¿usted qué piensa? Estamos hoy muy serios, pero es que ese tema de verdad es muy serio. Yo los perdono a todos ustedes. Amén, hermano Magis, tiene toda la razón. No hay nada más grande, no hay nada más, o sea, que más deseemos nosotros que la salvación, que estar al lado con Dios. Y yo creo que eso, aunque hay cosas complejas, como ya lo hemos dicho, algunos de ustedes estarán diciendo, es que los hermanos hablan porque no saben qué es lo que yo estoy viviendo en este momento o qué fue lo que me hicieron. Pero independiente de eso, hermanas o hermanos, y sé que el hermano Iván ahorita en la parte de la predicación de la palabra de pronto va a tocar un poquito esos temas. Independientemente de lo que nos haya pasado o lo que nos hayan hecho, es más grande el amor de Dios. Así que busquemos de Dios, adentrémonos en Él, que Él se va a encargar de aliviar ese corazón que en este momento puede estar afectado. Porque no hay nada más grande que estar en la presencia del Señor. Así que bueno, los voy a dejar en estos momentos con una parte muy importante y edificante del programa, la cual es el tip doctrinal. Muchos de ustedes han dicho que aunque dura 2-3 minutos, reforzamos el conocimiento que ya teníamos de la doctrina o aprendemos a algunos que de pronto están empezando a caminar en este hermoso evangelio. Y también con el consejo de la palabra del Señor. Así que hermano Iván, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy lo que el Señor le ha dado, hoy no solo como presentador, sino como expositor e invitado el día de hoy. Entonces, amén, hermano Jonathan, es un poco gracioso, ¿no? Decir esto, gracias por la invitación, pero sí, definitivamente estamos para compartir lo que Dios nos ha dado, y ahorita también en la enseñanza les contaré un poquito acerca de mi proceso personal también con el perdón. Así que queremos invitar a todos los que nos ven a que se animen a perdonar, a que se animen a soltar esas cargas y, por supuesto, a que sigan viendo Voz Juvenil. Miren, todos los hermanos que salieron en bloopers nos perdonaron. Entonces hay que seguir ese ejemplo. Gracias a ustedes por la invitación, hermano Jonathan, hermana Magis, a todos los que nos vieron, que estuvieron atentos a este tema del día de hoy. Dios los bendiga. El Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos de Voz Juvenil. Les habla el pastor Israel Nieto. En este momento vamos a hablar acerca de la deidad de Jesucristo. Vamos a mirar en la palabra del Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 21 que dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hoy hay mucha gente que todavía no creen que Jesús es Dios. Y nosotros en este versículo debemos de entender claramente por la palabra de Dios que
la Biblia dice que Emmanuel es Dios con nosotros. Entonces Jesús no es una parte de Dios. Jesús no es una porción de Dios. La Biblia dice que Jesús es Dios con nosotros. La Biblia nos habla de un solo Dios y ese Dios se manifestó en carne. Por eso nosotros podemos mirar en la palabra del Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, nosotros encontramos unas declaraciones muy importantes y a eso tenemos que apuntar cada vez que vamos a hablar acerca del Señor Jesucristo, de la deidad de Jesucristo. Cuando nosotros miramos en la palabra del Señor Jesucristo, cuando allí en Juan capítulo 14 dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo pues hubiera dicho: voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Note que nosotros tenemos que mirar muy bien la palabra de Dios, porque la Biblia dice: nadie viene al Padre. La Biblia no dice nadie va al Padre, la Biblia dice nadie viene al Padre sino por mí. Esa es una declaración del Señor Jesucristo mismo. Entonces, en esa misma conversación entra en escena Felipe, y Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces, de la propia boca del Señor Jesucristo sale esta expresión a lo que pregunta Felipe. El Señor Jesucristo le dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Nosotros tenemos que tener bien claro que de la boca del Señor Jesucristo es que sale esa expresión. Yo soy el Padre, le está diciendo el Señor Jesucristo a Felipe. Entonces nosotros tenemos que tener las cosas bien claras acerca de la deidad de Jesucristo. Es el mismo Señor Jesucristo el que está diciendo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 44, encontramos lo siguiente: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Jesús está diciendo claramente: el que me ve, ve al que me envió. Jesús reconoce su deidad y no está hablando que sea una porción de Dios. Jesús está diciendo, escuche muy bien lo que dice la palabra de Dios: el que me ve, ve al que me envió. Nosotros tenemos que tener bien claro acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Él reconoce su deidad. Por eso también nosotros en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 5, dice la palabra de Dios: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Note que es el Señor Jesucristo el que se declara en su palabra que Él es Dios sobre todas las cosas, no sobre algunas cosas, sino Él es Dios sobre todas las cosas. Entonces, muchos colocan al Señor Jesús en una segunda posición, en un segundo plano. Pero Tito también nos declara, capítulo 2, versículo 13, la palabra de Dios dice que aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Note que la palabra de Dios es la que declara que Jesucristo es gran Dios y es Salvador. Primera de Juan capítulo 5 versículo 21, también hay una declaración muy importante, y la Biblia dice que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. También nosotros encontramos una declaración muy importante. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, vamos a mirar algo muy importante. Capítulo 1, versículo 1, dice: Simón Pedro, siervo
y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Note que la palabra de Dios nos declara claramente la deidad de Jesucristo. Entonces, todos estos textos y muchos de estos textos concuerdan con ese gran mandamiento: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor Jesús les bendiga. Una vez más, contentos, muy alegres porque tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios y bueno, de hablar de este tema tan importante como es el perdón. En todos los niveles, con nuestra familia, en nuestro trabajo, bueno, en todos los escenarios donde nos desenvolvamos. Así que quiero invitarles a que juntos leamos en Mateo capítulo 6 del verso 14 hasta el verso 15. Amén, vamos a leer esta porción de la palabra. Qué bueno es que tú que estás allí en tu casa vayas por tu Biblia y en ese momento nos acompañes a meditar en lo que dice la palabra del Señor. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. El perdón es algo difícil, es algo que es complejo y que no todos los seres humanos lo hacemos a diario. No es como que sea muy sencillo perdonar, como, no sé, hacer cualquier quehacer en nuestras casas, en nuestra vida. Pero sí que es necesario, sí que es importante que perdonemos, sí que es importante que nos liberemos de cosas que nos hacen daño, finalmente nos hacen daño a nosotros. El rencor es un veneno que nos tomamos nosotros para que le haga daño al otro. Es por eso que se necesita el perdón. Porque cuando nosotros no perdonamos tenemos como que los valores invertidos. Y estamos atados a sentimientos, a cosas que ya están en el pasado, que inevitablemente ya no se pueden cambiar, ya no se pueden transformar, pero que sí se pueden trascender, de las cuales sí podemos aprender. Y como hablaba ahorita en el programa, es importante que nuestra relación vertical, es decir, nuestra relación con Dios, esté estrechamente relacionada, esté fuerte, esté bien entretejida nuestra relación con Dios, porque de esa manera va a ser mucho más sencillo perdonar a los otros. Como lo decía también en el programa, la fase entonces de lo horizontal es lo vertical, y es allí donde nace el perdón, es allí donde nace el sentimiento o la acción de perdonar por la voluntad nuestra. Cada uno de nosotros nos enfrentamos a circunstancias difíciles. En mi caso también hubo cosas difíciles de perdonar y con las cuales cargué durante años: abandono, dolor, frustración, rencor. Pero en algún momento de mi vida entendí que eso me hacía mucho daño y que eso iba a ser un tropiezo para mi vida espiritual, iba a ser un tropiezo para muchos escenarios de mi vida. El perdón nos cohíbe, el rencor nos cohíbe, esas raíces de amargura nos impiden ver lo grande que es nuestro Dios. Y cuando decidí perdonar, allí Dios hizo una obra majestuosa, se glorificó grandemente, me liberó, pude soltar esas cargas que cargaba durante muchos años y entendí que Él era la fuente del perdón, inagotable. Ya no convivo con ese dolor, ya no simplemente lo he olvidado, sino que lo he podido perdonar. He podido hablar de frente con las personas que me han causado dolor y decirles: Dios te ama y yo también. Hablarles de Dios, orar por ellas para que Dios les bendiga y les revele su nombre. Y eso definitivamente es algo que Dios hace, porque el mundo hoy no está acostumbrado a perdonar, no está acostumbrado a soltar esas cosas. Pero entonces quiero compartirte en relación a eso algunos aspectos importantes que se conectan con el perdón. El primero es que cuando nosotros perdonamos, pues soltamos cargas. Cuando nosotros perdonamos, nos liberamos de cosas que, como decía, están en el pasado, pero que siguen queriendo estar allí, manchando, mancillando, interrumpiendo, irrumpiendo como el bienestar emocional, espiritual, incluso físico.
pero cuando perdonamos los logramos soltar y podemos permitirle a Dios que en ese espacio donde cargábamos esos rencores, esas rabias, esas frustraciones, allí en ese espacio que ya va a estar vacío porque soltamos eso que nos hacía daño, habite la presencia de Dios y sea llenada con el aprendizaje acerca de esa experiencia. Cuando nosotros oramos y estamos en comunión continua con Dios, el perdón se ve facilitado, como que la oración es un canal por el cual el perdón puede emerger más sencillamente, porque en la medida en que me comunico y estoy conectado con un Dios perdonador, soy capaz de ser un hijo de Dios perdonador. También el perdón es una iniciativa de Dios para que podamos descansar en Él. El carácter de Dios es un carácter de perdón. Nuestro Dios decía que todos nuestros errores, ese pecado iba a ser arrojado al fondo de la mar y nunca se acordaría de Él. Así que Él nos da un ejemplo grandísimo de perdonar. Y cuando nosotros logramos soltar esas cosas, nosotros nos liberamos de estrés, nos liberamos de ansiedad, nos liberamos de depresión, nos liberamos de pensamientos dañinos, de pensamientos lesivos, de deseos de venganza, de deseos de hacerle daño al otro. No. Porque sencillamente entendemos que ese Dios que nos cuida, que vela por nosotros, es capaz de hacer justicia. Pero no justicia para que el otro esté mal, no. Justicia para que el otro también pueda entender la salvación. Para que el otro también pueda comprender el camino de Dios. Y también podamos gloriarnos en que Dios ha hecho una obra especial en él. En esa persona que tal vez te hizo daño, que tal vez me hizo daño a mí. Colosenses 3, el versículo 12 y 13 dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando nosotros no perdonamos, nos creemos mayores que Dios. Porque si Dios perdona, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Qué bueno es que podamos vestirnos de benignidad y ser buenos. Vestirnos de misericordia y amar a ese que tal vez nos causó dolor. Vestirnos de mansedumbre y tal vez dar un paso atrás cuando nos han ofendido. Vestirnos de paciencia y soportar a nuestro hermano, al amigo, cualquiera que hoy tal vez esté en contra tuya. Yo quiero decirte lo siguiente: si hay alguien que está en contra tuya porque amas a Dios, gloria a Dios, porque son bienaventurados los cuales que por seguir a Dios han sido vituperados, y Dios los bendecirá grandemente. Si tú estás haciendo las cosas de la manera correcta, de acuerdo a la palabra de Dios, confía, perdona, ten fe, suelta esas cosas y Dios se encargará del resto. Cuando nosotros perdonamos, encontramos libertad y propósito. Hay una historia muy interesante y quiero finalizar con esto, que encontramos en el libro de Génesis. Jacob le robó su primogenitura a Esaú y durante años se escondió. Jacob ofendió a su hermano y su hermano tenía odio y rencor en contra suya. Y en algún momento se encontraron, pero antes de ese encuentro, Jacob tuvo un encuentro muy especial con el Señor, con Dios. Tuvo un encuentro muy especial con Dios. Y allí él fue transformado. Él ya no se encontró con su hermano para seguir peleando, para seguir recordando el dolor, las rencillas, la ira, no. Se encontraron para darse perdón. Porque cuando alguien conoce a Dios, es capaz de perdonar. Si tú, amigo, que tú nos estás viendo hoy, sientes que quisieras perdonar algo, pero no lo has logrado hacer, acércate a Jesucristo. Porque Él te perdona a ti y te enseñará a ti a perdonar a otros. El perdón es el arma que desarma. Qué bueno es que desarmemos con palabras de amor, que desarmemos con blanda respuesta, no con ira, no con rabia, no con
emociones desbordadas, no. Seamos conscientes de lo que Dios nos ha dado. Y el perdón es un regalo hermoso. El perdón, repito, es el medio que permite reparar lo que está roto. Ahora yo te pregunto, ¿es bueno perdonar? Seguramente estás diciendo sí. Bueno, ¿por qué no te decides hacerlo? Dios les bendiga. Llora el corazón y solo Dios escucha. Se quebranta el alma, se eleva el dolor. Yo tu hija soy, no dejes que me hunda. Rompe el silencio, mi humilde oración. Escúchame, oh Dios, sé que tú lo puedes. Me diste la vida tú me lo diste todo. Solo tú me ves cuando entro en silencio. Calla el corazón mientras el alma grita. Escúchame, oh Dios, por ti ya no estoy solo. Haz que no pierda la fe, haz que no tenga miedo. Grande es el dolor, tú eres mi consuelo. Que se termine ya, ya no me quedan fuerzas. Y el tiempo se detiene y de pronto vi mi vida allí pasará. Ya no quiero ir a lo desconocido. Te ruego, Jesús, no me dejes caer. Escúchame, la vida tú me lo diste todo. Solo tú me ves cuando entro en silencio. Calla el corazón mientras el alma grita. Escúchame, oh Dios, por ti ya no estoy solo. Haz que no pierda la fe, haz que no tenga miedo. Grande es el dolor, tú eres mi consuelo. Que se termine ya, ya no me quedan fuerzas. Que se termine ya, ya no me quedan fuerzas. Que se termine ya, ya no me quedan fuerzas. Muchas gracias, hermano Iván, por poner su conocimiento al servicio de la iglesia, y bueno, no solo de la iglesia, sino de todas las personas que lleguen a verlo y que seguro lo necesitan. Si necesitan una consulta con el hermano Iván, su número es 313, no mentiras, pero si lo necesitan, claro, él es un profesional y está capacitado profesionalmente, y esperamos en Dios que espiritualmente para guiarnos en este paso del perdón. Dios les bendiga y nos veremos hoy en 8 con Me Gusta y el evangelista del día. Dios les bendiga, mis hermanos. Espero realmente que hayan afirmado el conocimiento, que se hayan divertido en el programa del día de hoy, y nos vemos de hoy en 8 con un próximo programa más. Dios les bendiga. Be strong.
Thank